noticiero matutino de Notiutla, transmitiendo desde la ciudad de Quito. Les saluda Rodrigo García. Hoy, lunes 25 de enero de 2021, comenzamos la noticia que acapara la atención del mundo entero. Es un tema muy importante que está aconteciendo en todos los países y es la aparición del coronavirus. Ha puesto en alerta al planeta entero. Este brote ha contagiado a más de 4 millones de personas en todo el mundo y cerca de 30.000 solo en Ecuador. Los países han impuesto medidas de bioseguridad para poder frenar los contagios, pero estas han traído consecuencias muy graves a la economía del país. En el mes de marzo de 2020 empezó la pandemia y por alrededor de 2 meses las actividades económicas se suspendieron, por lo que muchos se vieron obligados a cerrar sus negocios, por lo que hubo un paro en la economía. Junto a esto se han incrementado los gastos estatales para atender las necesidades como los centros de salud y se han puesto los gastos por encima de las asignaciones presupuestarias. Al pararse la economía, los principales afectados han sido los ciudadanos, los que han perdido un porcentaje de sus ingresos o incluso sus trabajos, incrementando así la cantidad de su trabajo informal y desempleo. Entonces, estos cambios y las suspensiones económicas han afectado mucho, sobre todo a la población, ya que sus ingresos se ven reducidos y estas personas empiezan a formar parte del índice de pobreza. En el mes de mayo el índice de pobreza era del 25% y se estima que incrementará hasta más o menos el 29%. Hoy lo que les queremos enseñar es cómo este problema de la economía afecta a diferentes personas. Así que a continuación mi compañera Carmen Sánchez, que está entrevistando a varias personas. Vamos contigo, Carmen Sánchez. Muchas gracias, Rodrigo. Y muy buenos días y bienvenidos a Notiutla. Los saluda Carmen Sánchez. Comenzamos con el testimonio de Alejandro, un hombre de 30 años que tiene una empresa de turismo, que nos podrá contar un poco de su experiencia en la pandemia. Alejandro. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y tengo 30 años. Respondiendo a tu pregunta, la pandemia afectó muy fuertemente a mi negocio económicamente, ya que tengo una empresa de turismo y por restricciones sanitarias debido a la pandemia tuve que endeudarme fuertemente para no tener que despedir gente y dejar a bastantes familias sin trabajo. Bueno, la verdad fue una decisión difícil. En un año no hubo la cantidad de turistas que un año sin pandemia en un día habitual. El entretenimiento y la diversión pues no es primera necesidad, que por ende lo que yo ofrezco al mercado no es algo que a la gente necesitaría adquirir, y menos con la economía golpeada de las familias alrededor del mundo. Bueno, buenos días con todos y muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, para comentarles que mi familia está compuesta por 5 integrantes, el cual se nos hizo difícil esta situación, ya sea personal, pero más económicamente, como la mayoría de las familias ecuatorianas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, te podría decir que económicamente se nos hizo muy difícil, ya que por el momento mi madre se encuentra desempleada, y el que sacaba adelante esta familia y la sigue sacando con nuestro apoyo es mi padre, el cual se encuentra trabajando en el sector privado. Pero bueno, como experiencia te podría comentar que a mi padre le redujeron no solo una vez, sino 2 veces el sueldo, una cantidad considerablemente alta, ya que él se encarga de pagar no solo la colegiatura de mi hermana, sino mi universidad, y además me ayuda para proporcionarme de material para la universidad. Otro claro ejemplo también que les puedo contar es al momento de hacer nuestras compras mensuales en el supermercado. Tuvimos que reducir un poco nuestras necesidades, comprar cosas un poquito más económicas, comprar menos cosas. Pero bueno, también he hablado de este tema con mi padre y les podría decir que por un lado lo veo algo positivo, la reducción de los sueldos, ya que en este caso las empresas no se han portado egoístas con sus trabajadores, ya que la reducción de los sueldos tomada por la empresa, esta decisión, podría decir que no se portaron de una manera egoísta, ya que me comentaba mi padre que si es que no se reducían los sueldos se iban más de 120 personas a la calle con un salario básico o menos de un salario básico. Pero bueno, también viéndolo en el ámbito laboral, un poco ya más personal,
Las horas de trabajo no se respetaban. Mi padre a veces tenía que trabajar más de sus horas establecidas y si trabajaba horas extras no eran bien remuneradas. Entonces tenía compañeros que sufrieron también problemas de estrés, pero a medida de la cuarentena también la empresa fue tomando medidas un poco más conscientes sobre el trabajo, ya que ¿qué hace una empresa si sus trabajadores no están al 100%? Bueno, viendo también algo positivo de esta cuarentena, fue que mi familia y yo nos pusimos un pequeño emprendimiento, ya que yo como estudiante, que ya pertenezco a un grupo activo para poder trabajar, lamentablemente no se me abrieron las puertas de trabajo en ningún trabajo, ya sea grande o pequeño, ya que hay que ver la situación también la actual de las empresas. No tienen el suficiente capital para seguir pagando a más empleados. Gracias. Hola, mi nombre es Carla, una persona de bajos recursos que tiene que salir a vender a las calles para así sostener a su familia. La pandemia ha afectado mi vida en el sentido económico y en el sentido de la salud. En el sentido económico, no puedo salir a vender como habitualmente lo hacía, ya que por la cuarentena y el toque de queda ya mucha gente no sale. Y mis ingresos pasaron de ser 50 a un 25 y con eso no puedo sostener a mi familia. En el sentido de la salud, los adultos mayores de mi familia son más propensos a enfermarse. Entonces, si yo salgo, puedo traer un poco de virus conmigo y se pueden enfermar. Bueno, al escuchar las experiencias que estas personas han vivido, podemos observar que la desaceleración económica provocada por la pandemia ha tenido un profundo impacto en las empresas y los empleos. En todo el mundo, sobre todo en las microempresas y las pequeñas empresas que están sometidas a una intensa presión. La presión que ejerce el COVID podemos observarla entre mayo y agosto. Mostraron que muchas de las empresas han retenido al personal. Las empresas han aumentado el uso de la tecnología digital para poder adaptarse a la crisis. Sin embargo, han reducido a la mitad las ganancias, lo que los ha obligado a reducir los salarios y las horas de trabajo. La reducción de los ingresos familiares, ya sea por la pérdida de empleo o la interrupción de las remesas u otros numerosos factores relacionados con el COVID-19, seguirá poniendo en riesgo el capital humano. Al disponerse de menos dinero, las familias se verán obligadas a hacer concesiones y sacrificios que podrán menoscabar los resultados de la salud y aprendizaje de una generación. Volvemos a estudios contigo, Rodrigo. Con la crisis del 2018-2017. Finalmente, la crisis que vimos en el 2020 y la que actualmente seguimos viendo, en donde las cifras no solo hablan de miles de contagiados, sino que también de cientos de personas que han perdido su trabajo y ahora viven en condiciones precarias. A pesar de esto, podemos concluir que se debe comenzar a tomar precauciones para reactivar la economía. En este momento se están haciendo varios estudios para poder comenzar a poner reglas. Se están empezando a tomar varias medidas para lograr el objetivo de estabilizar la economía. Estas son las medidas prioritarias, que incluyen los pagos de servicios básicos y prioridades de servicio de salud, las de corto plazo, que son las que ayudarán a reactivar la economía, y las medidas de largo plazo, que son las que ayudarán a crear un nuevo modelo económico que sí funcione. Estas medidas y el hecho de que muchas personas por necesidad han perdido el miedo a contraer y salir el virus para salir a trabajar, hace que cada vez que se vea más gente en la calle, esto poco a poco ha ido regenerando la economía. Podemos concluir que la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años a medida que recopilemos y analicemos los datos y adaptemos y desarrollemos un nuevo sistema financiero.